El expediente decía caso cerrado, fecha de archivo, hace 12 años. Pero alguien lo había abierto esta mañana. No figuraba ningún nombre nuevo, no había orden judicial. Solo una nota añadida en rojo. Si sigues leyendo, ya formas parte del caso. Entré al archivo central a las 21:47. No debería haber nadie a esa hora. Las luces estaban encendidas solo en el pasillo B, el de los casos antiguos, los que nadie vuelve a tocar. El expediente llevaba un nombre sencillo, caso 417, sin víctimas famosas, sin titulares, un homicidio mal resuelto en un barrio normal. Eso era lo extraño. Los casos así no se reabren. Abrí la carpeta. La víctima, Clara Ríos, 32 años. Muerte catalogada como caída accidental desde su apartamento. Caso cerrado en menos de una semana. Pero había algo nuevo. Una fotografía que no estaba en el registro oficial. Tomada desde dentro del piso, desde el pasillo, apuntando directamente a la puerta del baño. Sentí un nudo en el estómago. Las fotos del caso original eran exteriores. Esta no. Pasé la página. Había un informe añadido esa misma mañana, no firmado, sin sello, solo una frase subrayada. La escena fue limpiada antes de que llegáramos. Eso nunca se mencionó en el juicio. Seguí leyendo. Las horas no cuadraban, los testimonios se contradecían, y alguien había marcado con rotulador rojo los nombres de 3 agentes, los mismos que ahora ocupaban cargos altos. Entonces encontré algo peor, una grabación de audio. No constaba en el inventario. La fecha era la noche anterior a la muerte de Clara. La reproduje. Su voz sonaba tranquila pero forzada. Si alguien encuentra esto, no fue un accidente. Dijeron que si hablaba, parecería una caída. La grabación se cortaba en seco. Apagué el reproductor, y en ese momento escuché pasos. No venían del pasillo. Venían desde el interior del archivo. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron al mismo tiempo que yo dejé de respirar. Entonces sonó mi teléfono. Número oculto. Contesté, y una voz que no conocía dijo: «Ese caso no es para ti. Clara fue solo la primera». Y colgó. No colgué el teléfono de inmediato. Me quedé mirando la pantalla apagada mientras el eco de esa frase seguía rebotando en mi cabeza. Clara fue solo la primera. Guardé el móvil y cerré el expediente con cuidado. No por miedo, sino porque entendí algo importante. Si alguien sabía que yo estaba allí, también sabía qué estaba leyendo. Decidí hacer lo único sensato: buscar el informe original. Salí del pasillo B y crucé hacia la zona digital, donde se guardaban las copias escaneadas. Encendí uno de los ordenadores antiguos, de esos que tardan una eternidad en arrancar. Introduje el número del caso, 417. El sistema tardó unos segundos, y luego mostró un mensaje que me heló la sangre. Archivo modificado hace 12 minutos. Eso era imposible. El caso llevaba 12 años cerrado. Abrí el registro de cambios. Aparecían nombres de pruebas eliminadas. Informe forense complementario. Fotografías interiores. Testimonio vecinal nocturno. Todas borradas, esa misma noche. Alguien estaba limpiando el caso mientras yo lo revisaba. Entonces lo noté.
El cursor del ordenador se movió solo, muy despacio. Se desplazó hasta una carpeta que yo no había tocado. Nombre del archivo: Clara R. Material no incorporado. Tragué saliva e hice clic. Dentro había videos, grabaciones de cámaras de seguridad del edificio, no las oficiales, cámaras privadas. En una de ellas se veía el pasillo del piso de Clara la noche de su muerte. Hora: 2:13 a.m. La imagen temblaba ligeramente, y entonces la puerta del apartamento se abrió. No era Clara. Entraron 2 hombres. No forzaron la cerradura. Tenían llaves. Uno de ellos se giró hacia la cámara durante medio segundo. Su rostro me resultaba dolorosamente familiar. Era uno de los agentes marcados en rojo en el expediente. El video se cortó. Sentí una presión en el pecho. Eso no era negligencia, no era error, era encubrimiento. De pronto el ordenador emitió un pitido agudo. Nuevo mensaje en pantalla. Sesión remota iniciada. Alguien más estaba conectado. Las carpetas comenzaron a cerrarse solas. Los videos desaparecieron uno a uno. Intenté copiar los archivos, pero el sistema se bloqueó. Entonces apareció una ventana negra. Texto blanco. Muy simple. Te dimos una oportunidad. El fluorescente sobre mi cabeza parpadeó. Escuché de nuevo pasos, esta vez claros. Cerca. Demasiado cerca. Miré hacia la puerta del archivo. La manija comenzó a girar lentamente y comprendí que el caso 417 nunca estuvo cerrado. Solo estaba esperando a la siguiente persona que hiciera las preguntas correctas. La manija dejó de moverse. Durante unos segundos no ocurrió nada. Ni pasos, ni voces, ni golpes. Solo el zumbido del fluorescente y mi respiración acelerada. No abrí la puerta. Me alejé despacio y regresé al ordenador con la sensación clara de que si salía de ese archivo, algo iba a cambiar para siempre. El sistema seguía bloqueado, pero una carpeta permanecía abierta. No la había visto antes. No tenía nombre, solo un símbolo. Hice clic. La pantalla se llenó de transcripciones. Declaraciones que nunca llegaron a juicio. Testimonios descartados por falta de credibilidad. Empecé a leer. Una mujer aseguraba haber visto a 2 hombres salir del edificio de Clara a las 3 de la madrugada. Un vecino hablaba de ruidos metálicos, como si arrastraran algo pesado. Un repartidor nocturno afirmaba haber sido amenazado para olvidar lo que vio. Todos coincidían en algo. Los mismos 2 hombres, los mismos nombres. Avancé página tras página hasta que me encontré con una nota interna, escrita a mano y escaneada. No continuar. Orden superior. Debajo, una firma. No era un nombre, era un cargo. Un cargo que seguía existiendo. Sentí un escalofrío. Eso significaba que quien había cerrado el caso seguía activo. De repente, el audio del ordenador se activó solo. Un archivo comenzó a reproducirse. No era una grabación policial, era una llamada telefónica. ¿Está segura de que no dijo nada? Estoy seguro, respondía una voz masculina. Está muerta. Caso cerrado. Reconocí esa voz. La había escuchado antes, en ruedas de prensa, en entrevistas. Tragué saliva. Apagué el audio. O eso intenté. El sonido siguió. Si alguien vuelve a abrir el expediente, nos enteraremos.
Continuaba la grabación. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba un listado. Casos similares, mismas circunstancias, mismos agentes, misma resolución rápida. Empecé a entender la magnitud del asunto. No era un crimen oculto, era una red de crímenes ocultos. Entonces apareció una nueva línea al final del listado. No tuve que leerla 2 veces. Caso en investigación. Observador activo. Debajo, una fecha. La de hoy. Y un nombre. El mío. El ordenador se apagó de golpe. Todas las luces del archivo se apagaron con él. Oscuridad total. Saqué el móvil y encendí la linterna. El pasillo parecía más largo que antes, más estrecho, como si el edificio se hubiera encogido. Di un paso, luego otro. Entonces escuché algo que no debería haber escuchado nunca allí abajo. Respiración. No la mía. Venía del fondo del pasillo. Alguien estaba allí. ¿Hola?, dije, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de pasos lentos, medidos, como si no tuviera prisa. Retrocedí. Tropecé con una silla metálica que no estaba antes. Encima había una carpeta. La abrí. Dentro solo había una hoja, una foto impresa en baja calidad. Yo, entrando al edificio esa misma noche, desde fuera. Alguien me había seguido. El móvil vibró. Mensaje nuevo. Número desconocido. Ahora entiendes por qué nadie habló. Levanté la linterna. El final del pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado. La puerta de salida, al fondo, estaba abierta. Antes siempre estaba cerrada, como una invitación o una advertencia. Di un paso hacia ella y supe que, pasara lo que pasara después, ya no podría fingir que aquello era solo un trabajo. Porque cuando investigas demasiado, dejas de ser espectador y te conviertes en parte del caso. Cerré la carpeta con cuidado. El silencio volvió a ocupar el sótano, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio atento. El fluorescente parpadeó una última vez y se apagó. La oscuridad fue total. Solo quedó el sonido. La grabadora. Seguía encendida. No la había tocado. La cinta empezó a girar sola y una voz surgió del altavoz, cercana, demasiado clara. Si estás escuchando esto, ya es tarde. Sentí un nudo en el estómago. Esa voz era la mía. Creí que podía sacar la verdad a la luz. Pensé que alguien tenía que hacerlo. Me equivoqué. Di un paso atrás. El suelo crujió. Entonces lo entendí. Los expedientes no eran advertencias, eran registros. Cada persona que había bajado allí, creyendo investigar algo, había terminado formando parte del archivo. Las luces de emergencia se encendieron al fondo del pasillo. Iluminaban una sola cosa: una estantería nueva, vacía, con una etiqueta blanca, mi nombre escrito a mano. La grabadora siguió hablando. Si intentas salir, dirán que fue un accidente. Si gritas, nadie te escuchará. Si desapareces, el caso quedará cerrado. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Lentos, firmes. No corrían, no lo necesitaban. Comprendí la verdad final. El crimen no estaba en los expedientes. El crimen era el sistema. Y el archivo seguía activo. La grabadora hizo clic. La cinta se detuvo
y el sótano volvió a quedarse en silencio. Suscríbete si te gustan los relatos de crímenes ocultos. Dale like para apoyar el canal y comenta. ¿Crees que alguien salió vivo de ese archivo?